¿Por qué crees que el espacio es negro? Esta noche, sal y levanta los ojos hacia el cielo. ¿Qué ves? Estrellas, sí, algunas. Quizás unas pocas decenas si estás un poco alejado de la ciudad. Pero entre ellas hay negro, muchísimo negro. Parece obvio, pero piénsalo un momento. Solo en nuestra galaxia hay entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Y de galaxias, probablemente existen miles de millones en el universo observable. Todas esas estrellas brillan constantemente, en todas direcciones, y desde hace miles de millones de años. Entonces, ¿por qué hay negro entre ellas? ¿Por qué la noche es oscura? Puede parecer una pregunta casi ingenua. El tipo de pregunta que un niño de 5 años le hace a sus padres y que se descarta en 2 segundos. Uno podría pensar que es porque el Sol está del otro lado de la Tierra, pero no, esa no es la respuesta correcta. Bueno, es parte de la respuesta, pero no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, si el universo está lleno de estrellas en todas direcciones, ¿por qué el cielo no es una pared de luz? ¿Por qué hay oscuridad en algún lugar? Esta pregunta ocupó las mentes de los más grandes científicos durante 4 siglos. Kepler, Halley, Olbers, nombres que quizás ya conoces, pues todos se rompieron la cabeza con esta pregunta. Y la respuesta, cuando se comprende, nos enseña algo extremadamente importante sobre el universo en el que vivimos. Algo que nadie había previsto en aquella época, excepto quizás un poeta. Para entender bien por qué esta pregunta representa un problema, primero hay que ponerse en la mente de quienes creían que el universo es infinito. Durante mucho tiempo, eso era lo que se daba por seguro. Un universo sin bordes, sin límites, lleno de estrellas en todas direcciones y para siempre. Pues bien, si ese es el caso, entonces surge un problema, un gran problema. Imagina que estás en un bosque inmenso, tan inmenso que no tiene fin. Sin importar la dirección en la que mires, tu mirada siempre termina chocando con el tronco de un árbol. Quizás está a 10 metros, quizás a 100 metros, quizás a 100 kilómetros. Pero en un bosque infinito, cada línea de visión termina sistemáticamente en un árbol. No hay claros, no hay cielo visible entre las ramas, solo troncos por todas partes y en todas direcciones. Pues bien, en un universo infinito lleno de estrellas, es exactamente igual. Cada dirección hacia la que apuntes termina en la superficie de una estrella. Quizás está cerca, quizás está a miles de millones de años luz, pero está ahí y brilla. Y tal vez ahora piensas, sí, pero las estrellas lejanas son menos luminosas, apenas se ven. Eso no puede ser suficiente para iluminar todo el cielo. Y es verdad que una estrella lejana parece menos brillante que una cercana. Es la ley del inverso del cuadrado. Una estrella 2 veces más lejos parece 4 veces menos luminosa. 3 veces más lejos parece 9 veces menos luminosa. Pero aquí hay algo fascinante. Un concepto que la mayoría de las personas no conoce. Se llama brillo superficial. Tomemos el Sol como ejemplo. Alejémoslo 3 veces más lejos. Su luminosidad total cae 9 veces, eso está claro. Pero su diámetro aparente también disminuye. Parece 9 veces más pequeño en el cielo. Entonces, cuando haces el cálculo, el brillo de cada pequeño punto de su superficie es exactamente el mismo. Es algo parecido a una pantalla de televisión. Aléjate en el salón. La pantalla parece más pequeña, pero cada píxel sigue siendo igual de brillante. El color del píxel no cambia con la distancia. Sigues viendo el mismo blanco, el mismo rojo y el mismo azul. Y eso lo cambia todo, porque significa que sin importar la distancia, si tu mirada cae sobre la superficie de una estrella, ese punto del cielo tiene un brillo comparable al de una superficie estelar. No un poco brillante, no vagamente luminoso, sino tan brillante como la superficie de una estrella. Entonces, en un universo infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas, cada punto del cielo debería tener el brillo de una superficie estelar. El cielo entero debería ser un muro de fuego, de día y de noche, sin crepúsculo, sin estrellas titilando sobre un fondo negro, solo una luz cegadora en todas partes y en todo momento. La Tierra sería inhabitable, la vida no existiría, ni nada más podría existir, porque todo estaría a miles de grados de temperatura. Y sin embargo, cuando sales por la noche, está oscuro. Miras el cielo y está negro, enormemente negro. Estrellas aquí y allá, sí,
pero sobre todo oscuridad. Vacío aparente, silencio luminoso. Y eso no es un problema menor, no es un detalle. Es una contradicción frontal entre lo que observamos y lo que la lógica predice. Si el universo es infinito y eterno, el cielo debería ser blanco, pero es negro. Entonces algo está mal. O el universo no es lo que creemos, o nos hemos perdido algo fundamental. Este problema tiene un nombre, se llama la paradoja de Olbers. Aunque el problema ya se discutía mucho antes que él. Fue el astrónomo alemán Heinrich Olbers quien le dio su formulación más conocida en 1823. Pero en realidad, Olbers estaba lejos de ser el primero en plantearse esta pregunta. Esta paradoja ha perseguido a generaciones de científicos, y la historia de quienes intentaron resolverla es casi tan fascinante como la respuesta misma. El primero fue un inglés del siglo XVI, Thomas Digges. En 1576, Digges publicó un texto con un título interminable, como se estilaba en aquella época. A Perfect Description of a Celestial Orb. Digges fue uno de los primeros en defender la idea de Copérnico. La Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Pero Digges fue mucho más lejos que Copérnico. Muchísimo más lejos. Copérnico aún creía que las estrellas estaban fijadas sobre una esfera, como clavos clavados en un techo. Había un borde, un límite. Digges elimina esa esfera. Para él, las estrellas se extienden al infinito en todas las direcciones. Fue el primero, al menos en un texto publicado, en imaginar un universo verdaderamente infinito. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Si las estrellas están en todas partes, si llenan el espacio en todas las direcciones sin fin, ¿por qué no las vemos todas? ¿Por qué hay oscuridad entre ellas? En aquella época no encontró respuesta, pero planteó la pregunta. Y solo eso, en 1576, ya era algo extraordinario. Para plantearse esta pregunta, primero había que aceptar que el universo podía ser infinito. Y en aquella época, esa era una idea radical. La Iglesia defendía un cosmos finito y ordenado, con la Tierra en el centro y las estrellas fijas en una esfera perfecta. Afirmar que el universo no tenía límites era cuestionar el orden establecido. 34 años después, en 1610, fue Kepler quien se enfrentó al problema. Kepler, el genio que descubrió las leyes del movimiento planetario. Pero Kepler no buscaba resolver la paradoja. La usaba como herramienta. Usaba el cielo oscuro como prueba. Si el cielo es negro, decía, es porque el universo no es infinito. Punto. Nada más. Para él, la oscuridad del cielo era la prueba de que existía un límite, un borde, un lugar donde las estrellas se detenían. Más allá, solo el vacío, la nada absoluta. Para Kepler, el problema estaba resuelto, excepto que no lo estaba, porque la respuesta de Kepler era demasiado simple. Era como decir, ¿por qué no llueve? Pues porque no hay nubes. Está bien, pero eso no explica nada, solo describe. Y otros astrónomos no estaban dispuestos a abandonar la idea de un universo infinito solo porque el cielo fuera oscuro. En 1721, Edmond Halley, sí, el de El cometa, retomó el problema. Y Halley hizo un cálculo brillante. Dividió el universo en capas concéntricas, como las capas de una cebolla. La primera capa estaba cerca, contenía pocas estrellas, pero eran brillantes. La segunda capa estaba el doble de lejos. Contenía 4 veces más estrellas, pero cada una era 4 veces menos luminosa. Resultado: la luz total de cada capa era exactamente la misma. Primera capa, segunda capa, centésima capa, la millonésima capa, la misma contribución. Y si hay infinitas capas, la luz total es infinita. La paradoja seguía en pie. Entonces, en 1744, un astrónomo suizo, Jean-Philippe Lois de Cheseaux, propuso una solución. Quizás, dijo, la luz de las estrellas lejanas es absorbida en el camino. Quizás hay materia entre las estrellas, polvo, gas, algo que bloquea la luz como una niebla que impide la visión. Olbers retomó exactamente la misma idea en 1823, casi un siglo después. Era elegante, era intuitivo, pero era falso, porque si ese polvo absorbe luz, se calienta. Eso es física básica, y todo cuerpo que absorbe energía termina por remitirla. Así que si se calienta durante suficiente tiempo y en un universo eterno tiene literalmente todo el tiempo del mundo, acaba irradiando por sí mismo. Se vuelve tan caliente como las estrellas que oculta.
Es como poner un biombo delante de un radiador. Al cabo de un rato, el biombo está igual de caliente que el propio radiador. Así que eso no resuelve nada, solo desplaza el problema. En 1823, la paradoja tenía casi 250 años de antigüedad. Las mentes científicas más brillantes habían fracasado ante ella. Kepler, Halley, Cherenkov, Olbers. Nadie había encontrado la respuesta. Todos daban vueltas en círculos, y aquí la historia se vuelve fascinante, porque la primera persona que encontró el inicio de una respuesta real no era físico, ni astrónomo, ni siquiera matemático. Era un poeta, Edgar Allan Poe. Sí, el autor de El Cuervo, el inventor de la novela policíaca. El hombre que escribía historias de asesinato, locura y terror. El hombre que inventó el género del relato de horror psicológico. Fue él quien vislumbró, antes que nadie, la idea central de la solución a un problema que los más grandes científicos no lograban resolver desde hacía 3 siglos. En 1848, Poe publica un texto extraño, un largo poema en prosa que llama Eureka. Un texto bizarro, ambicioso, desmesurado. Poe describe nada menos que el nacimiento, la estructura y el destino del universo entero. No un poema sobre el amor o la muerte, sino un poema sobre cosmología. Los críticos lo destruyen, sus amigos piensan que ha perdido la razón. Y se puede entender. Es un autor de relatos fantásticos que pretende explicar el universo. El 3 de febrero de 1848 ofrece una conferencia sobre Eureka en la Society Library de Nueva York. Había 60 personas en la sala. No es exactamente lo que se llama un triunfo. Poe, sin embargo, está convencido de haber escrito su obra maestra, más importante que El Cuervo, más importante que todos sus relatos. Cree haber escrito el texto más importante de su vida. Y quizás tenía razón, porque en Eureka hay un pasaje donde Poe escribe, en esencia, que si las estrellas fueran infinitas en número, entonces cada punto del cielo sería luminoso, como la propia Vía Láctea, ya que no existiría ningún punto en ese fondo donde no hubiera una estrella. Aquí reformula el paradox de Olbers, a la perfección, con claridad, incluso mejor que la mayoría de los científicos de su época. Y luego ofrece su respuesta, que se sostiene en 3 ideas. Primero, la luz viaja a una velocidad finita, no se teletransporta, tarda tiempo en atravesar el espacio, y el espacio es grande, inmensamente grande. Hay abismos de vacío entre las estrellas, distancias tan colosales que la luz tarda millones, miles de millones de años en recorrerlas. Segundo, y aquí está lo verdaderamente genial, el universo tiene una edad, no ha existido siempre. Hubo un momento en el pasado en que las estrellas aún no existían, en que nada brillaba, en que el universo era joven, oscuro y vacío de luz. Y si tiene una edad, y si la luz tarda tiempo en viajar, entonces la luz de las estrellas más lejanas simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Todavía no, está en camino. En algún lugar del vacío, entre esas estrellas y nuestros ojos, hay fotones que viajan desde hace miles de millones de años y que aún no han llegado. Las zonas oscuras del cielo no son zonas vacías. Son zonas cuya luz todavía está en ruta. La idea de Poe se resume en una sola frase. Simplemente no ha habido suficiente tiempo. Escribió esto en 1848, 80 años antes de que Hubble descubriera que el universo está en expansión, 120 años antes del descubrimiento del fondo cósmico de microondas. Y había anticipado un elemento central de la respuesta, un poeta con su intuición y su pluma, sin telescopio, sin ecuaciones y sin laboratorio. Murió un año después, en 1849, a los 40 años, en circunstancias misteriosas. Lo encontraron en las calles de Baltimore, delirando y vistiendo ropa que no era la suya. Aún hoy no se sabe exactamente qué ocurrió, y nunca llegó a saber que había vislumbrado la clave de un problema de 3 siglos de antigüedad. Nadie se lo dijo, nadie lo reconoció en vida. No fue hasta 1987, cuando el astrónomo Edward Harrison, en su libro Darkness at Night, reconoció que Poe había tenido, mucho antes que los físicos, una de las intuiciones más decisivas sobre la solución al paradoja de Olbers. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario donde un poeta vio más lejos que los científicos. Tenía la intuición correcta, pero le faltaban las herramientas para demostrarlo. No tenía las matemáticas, no tenía los instrumentos, no tenía los datos. Solo tenía su imaginación y su lógica.
y durante casi un siglo, nadie en la comunidad científica tomó Eureka en serio. Era un poema escrito por un autor de ciencia ficción que hablaba de cosmología, es decir, no tenía ninguna credibilidad. La ciencia tardaría casi un siglo en alcanzar lo que un poeta ya había intuido. En 1901, Lord Kelvin, uno de los físicos más importantes del siglo XIX, el mismo que dio su nombre a la escala de temperatura absoluta, el grado Kelvin, retomó el argumento de Poe, pero esta vez lo tradujo en ecuaciones. Calculó cuánto tiempo haría falta en un universo estático lleno de estrellas para que la luz de todas esas estrellas llenara el cielo y lo volviera uniformemente brillante. La respuesta es del orden de magnitud de 10 elevado a la 23 en ese tipo de radiación. Es un 1 seguido de 23 ceros, un número absolutamente absurdo. El universo solo tiene 800 millones de años. Ni siquiera estamos cerca de una fracción infinitesimal del tiempo necesario. Kelvin formalizó mediante el cálculo lo que Poe había adivinado por intuición. El universo es demasiado joven para que el cielo sea luminoso. Pero la historia no termina aquí, porque en 1929, Edwin Hubble hace un descubrimiento que lo cambia absolutamente todo. Hubble trabaja en el Monte Wilson, en California, con el telescopio más grande del mundo en aquella época, y al observar las galaxias lejanas, nota algo extraño. Su luz está desplazada hacia el rojo. Es lo que se conoce como el efecto Doppler. ¿Conoces este fenómeno? Aunque no sepas su nombre. Es el que hace que una ambulancia suene más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Las ondas sonoras se comprimen en un sentido y se estiran en el otro. Solo que aquí no se trata de sonido, sino de luz. Y cuanto más lejos están las galaxias, más rápido parecen alejarse. El universo está en expansión. Y esa es la segunda pieza del rompecabezas. Porque en un universo en expansión, la luz de las estrellas lejanas no solo llega con retraso, también está estirada, físicamente estirada. El espacio mismo se dilata, y la luz que lo atraviesa se dilata con él. Su longitud de onda aumenta, pierde energía. La luz visible se convierte en infrarrojo, el infrarrojo se convierte en microondas, y las microondas no las vemos, son invisibles al ojo humano. Es un poco como si dibujaras una onda sobre una banda elástica y la estiraras al máximo. La onda se estira, se aplana, pierde intensidad. Eso es exactamente lo que le ocurre a la luz de las estrellas lejanas en un universo en expansión. Entonces, ahora tenemos dos razones por las que el cielo es negro. Primera, el universo es demasiado joven para que toda la luz haya llegado. Y la expansión estira la luz que nos llega hasta hacerla completamente invisible. Pero existe una tercera razón, y quizás es la más fundamental de todas. Las estrellas mueren. Durante mucho tiempo creímos que brillaban eternamente, que siempre habían estado ahí y que siempre estarían. Llamas eternas clavadas en el firmamento. Pero en el siglo XX comprendimos que las estrellas funcionan mediante reacciones termonucleares. Queman hidrógeno, lo transforman en helio, y cuando el combustible se agota, se apagan. Algunas en apenas unos pocos millones de años, las más masivas, las más voraces, otras en miles de millones, como nuestro Sol, que está aproximadamente a la mitad de su vida. Ninguna brilla eternamente. Levanta los ojos al cielo. ¿Qué ves? Estrellas. Sí, unas pocas, quizás algunas decenas si tienes suerte. Es algo parecido a las bombillas de una guirnalda gigante. Si cada bombilla se enciende y se apaga en momentos distintos, y nunca hay suficientes encendidas al mismo tiempo para iluminar toda la guirnalda a la vez, pues la guirnalda jamás estará completamente luminosa. Y eso ocurre aunque sea infinitamente larga. Las dos primeras ideas resuelven lo esencial de la paradoja. El universo observable tiene una edad finita y su expansión desplaza la luz lejana fuera del espectro visible. El hecho de que las estrellas no brillen eternamente apunta en la misma dirección, refuerza la respuesta. Pero no es por sí solo el núcleo de la solución. Es la combinación de los dos primeros factores la que hace todo el trabajo. Bueno, casi todo, porque en realidad la noche no es verdaderamente negra. En 1964, dos físicos de Bell Labs en Nueva Jersey hicieron un descubrimiento completamente por accidente. Arno Penzias y Robert Wilson. Penzias era un refugiado. Nació en Múnich,
Alemania, y su familia huyó del régimen nazi cuando él era apenas un niño. Llegó a Estados Unidos sin nada, y ahí estaba, 20 años después, trabajando sobre una enorme antena de radio instalada en una colina de Hondel, una especie de gigantesco cuerno de metal de 6 metros de altura, que parecía una oreja apuntando al cielo. Penzias y Wilson no trabajaban en cosmología, no buscaban el Big Bang, hacían radioastronomía, intentaban captar señales débiles provenientes de la Vía Láctea, cosas muy técnicas y muy específicas. Pero había un problema. La antena captaba un ruido de fondo, un silbido suave pero constante, que parecía venir de todas partes, sin ninguna dirección precisa, absolutamente de todas partes, sin importar hacia dónde apuntaran la antena, norte, sur, este, oeste, incluso hacia el suelo o hacia el cénit. El ruido siempre estaba ahí, siempre igual, con la misma intensidad. Al principio, creyeron que era un defecto del instrumento. Lo verificaron todo, lo desmontaron pieza por pieza, lo reconstruyeron. Wilson fabricó con sus propias manos una nueva sección del cuerno de la antena. Se preguntaron si era interferencia de las radios de Nueva York, las consecuencias de alguna prueba nuclear en el Pacífico, los cinturones de Van Allen, esos anillos de partículas cargadas que rodean la Tierra. Y entonces encontraron dos palomas que habían hecho su nido dentro del cuerno de la antena. Pensaron que quizás eran los excrementos de las palomas los que estaban perturbando la señal. Atraparon las palomas con una trampa, limpiaron todo, recubrieron el interior de la antena y el ruido seguía ahí. Durante un año entero buscaron, un año eliminando hipótesis una por una, y al cabo de ese año lo comprendieron. Lo que escuchaban no era ruido, no era un defecto, no eran palomas. Era la luz más antigua que podemos observar, un vestigio del universo más joven. La primera luz del universo fue emitida hace 800 millones de años, 380, 000 años después del Big Bang, en el momento exacto en que el universo se volvió transparente. Antes de eso, durante 380, 000 años, el universo era tan denso, tan caliente, que la luz no podía viajar. Era opaco, completamente opaco, algo parecido a una niebla infinitamente espesa. Estaba atrapada. Los fotones rebotaban constantemente contra las partículas, como una pelota de ping-pong en una habitación llena de obstáculos. Y entonces, tras 380, 000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se combinaran con los núcleos atómicos. La materia se volvió transparente y la luz escapó de golpe en todas las direcciones y hacia todas partes. En aquella época, esa luz era visible, cálida, anaranjada, a unos 000 grados. Si hubieras estado allí, lo cual es obviamente imposible, pero imaginemos, habrías visto un cielo completamente naranja, luminoso y ardiente. En todas partes, sin negro, sin estrellas, solo esa luz bañando todo el universo. Pero desde entonces, la expansión del universo la ha estirado. Su longitud de onda se multiplicó por más de 1. 000. Pasó de la luz visible a las microondas. Su temperatura cayó a 2,725 grados por encima del cero absoluto, menos 270 grados Celsius. Casi nada, pero no nada. Y esa luz está en todas partes, en todas las direcciones. Llena el universo entero. Estás bañándote en ella ahora mismo. Atraviesa las paredes, atraviesa tu cuerpo, lo atraviesa todo. Estaba ahí antes de que existiera la Tierra, estaba ahí antes de que existiera el Sol, estaba ahí antes de que se encendieran las primeras estrellas. Si pudieras ver las microondas, el cielo nocturno no sería negro en absoluto, brillaría de manera uniforme en todas las direcciones, no muy intensamente, pero en todas partes. Un fondo luminoso continuo sin huecos, sin zonas de sombra. El cielo no está vacío de luz, está lleno de un fondo cosmológico uniforme, invisible a simple vista. La noche brilla, solo que no podemos verlo. Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física en 1978, y la trampa para palomas que usaron para atrapar a los dos intrusos está hoy expuesta en Washington. Es quizás el objeto más improbable de toda la historia de la ciencia. Una trampa para palomas que condujo a la prueba del Big Bang.
Y Wilson pronunció una frase verdaderamente memorable. Buscábamos un halo alrededor de la Vía Láctea y encontramos otra cosa. Cuando un experimento sale mal, a menudo es el mejor resultado posible. Y es aquí donde llegamos a algo verdaderamente hermoso. La noche no es negra, el cielo no está oscuro, el cielo brilla permanentemente, brilla en todas las direcciones, todo el tiempo, desde hace 800 millones de años, pero brilla en una longitud de onda que nuestros ojos no pueden ver. Somos biológicamente ciegos a la luz más antigua del universo, y sin embargo, está en todas partes a nuestro alrededor. En latín, existen dos palabras para decir negro, áter y niger. La diferencia entre ambas resulta absolutamente fascinante. Áter es el negro mate, el negro apagado, el negro lúgubre. Es el negro de la ausencia, el negro del luto, el negro del vacío. De hecho, de ahí proviene la palabra atroz. Y niger, en cambio, es todo lo contrario. Es el negro brillante, el negro que resplandece. Es el negro del plumaje de un cuervo reluciendo bajo el sol. Es el negro de un cielo de tinta salpicado de estrellas. Y es de niger de donde viene el verbo denigrar. Denigrar, etimológicamente, significa quitarle el brillo a algo, arrebatarle su resplandor. Y eso es exactamente lo que hacen nuestros ojos. Cada noche denigran la noche, le roban su esplendor. La noche brilla, pero nuestros ojos no están equipados para verlo. Nuestras retinas solo captan la luz visible, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el violeta. Pero las microondas atraviesan todo sin que podamos percibirlas. Somos ciegos al 99% del espectro electromagnético. Solo vemos una pequeñísima ventana de la realidad. Y creemos que eso es toda la realidad. Es un poco como si estuvieras en un concierto, pero solo pudieras escuchar una única nota. Dirías que la sala está casi en silencio, pero en realidad hay una orquesta entera tocando. Los astrónomos, con sus radiotelescopios, sus satélites y sus detectores de microondas, han vuelto a nigrar la noche. Le han devuelto su brillo. Han demostrado que el cielo nocturno es en realidad un océano de luz fósil. El vestigio del primer instante del universo se ha vuelto visible. Entonces, esa pregunta, ¿por qué la noche es negra? Parece casi ridícula. Es el tipo de pregunta que tendemos a descartar con un gesto de la mano. Excepto que, en realidad, esa pregunta lo contiene todo. Contiene el hecho de que el universo tiene una edad, de que no siempre existimos, de que hubo un comienzo, de que remontando el tiempo se alcanza un estado extremadamente caliente y denso hace unos 13.800 millones de años. Contiene el hecho de que el universo está en expansión, de que las galaxias se alejan unas de otras, de que el espacio mismo crece. Contiene el hecho de que las estrellas nacen y mueren, no son eternas. Y contiene el hecho de que la luz del Big Bang aún baña el universo entero, pero en una longitud de onda que nuestros ojos no pueden captar. Y eso es lo que hace tan apasionante a la ciencia. Los mayores secretos del universo no se esconden necesariamente detrás de ecuaciones imposibles ni de telescopios gigantes. A veces, se esconden detrás de las preguntas más simples, aquellas que ni siquiera pensamos en formular, las que pueden parecer demasiado sencillas para merecer una respuesta.